Dios te bendiga y bienvenido al día número 79 de la Biblia, un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Quiero recordarte también de que este podcast está disponible en 3 plataformas, en Apple Podcasts, YouTube y en Spotify, así que te puedes conectar de cualquiera de esas 3 plataformas. De igual manera también quiero instarte a que puedas compartir estos episodios, este podcast con otras personas también para que se puedan unir a la lectura bíblica de un año. Es genial poder leer la palabra de Dios todo el año de principio a fin, pero creo que lo más esencial y lo más importante es de que podamos leer la palabra cada día. Así que aunque otras personas no hayan comenzado desde enero 1, pero si se pueden conectar hoy en día, el día de mañana, a cada episodio o leer la palabra individualmente también, yo sé que va a ser de mucha bendición para ellos. Instemos a otros a que lean la palabra de Dios, porque es allí en la palabra de Dios que encontramos salvación y vida eterna, y la palabra de Dios, la voz de Dios hablando a nuestras vidas cada día. Amén. Y el día de hoy vamos a estar continuando con el libro de Jueces. Vamos a estar leyendo 2 capítulos, el capítulo 7 y el capítulo 8. Y como siempre vamos a estar leyendo la versión Nueva Traducción Viviente para que puedas acompañarme con tu Biblia. Vamos a orar antes de comenzar, pidiendo a Dios que Él sea quien hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Amén. Padre que estás en el cielo, te damos a ti toda gloria y toda honra. Padre, en esta hora pedimos que tú seas hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones por medio de tu palabra. Clamo a ti por la vida de cada persona, Señor, que está conectada, Señor, en esta hora, Señor, en este día, escuchando este episodio. Padre Santo, clamo a ti por sus necesidades, que tú seas obrando a sus favores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar ya a leer el capítulo número 7, del verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jerobbaal, es decir, Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Harod. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de More. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron por su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial, y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos, los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con esos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. El campamento madianita estaba en el valle, directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo: levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas
y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió: tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Después les dijo: fíjense en mí, cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten: por el Señor y por Gedeón. Fue apenas pasada la medianoche, después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces de un momento al otro tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno, y todos gritaban: una espada por el Señor y también por Gedeón. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola, cerca de Tabat. Entonces Gedeón mandó a buscar a los guerreros de Neftalí, de Aser y de Manasés, quienes se unieron para dar caza al ejército de Madián. Gedeón también envió mensajeros por toda la zona montañosa de Efraín que decían: desciendan para atacar a los madianitas, frénenlos antes de que lleguen a los vados del río Jordán en Bet-bara. Así que los hombres de Efraín hicieron lo que se les dijo. Capturaron a Oreb y a Zeb, los 2 comandantes de los madianitas, y mataron a Oreb en la roca de Oreb y a Zeb en el lagar de Zeb, y no dejaron de perseguir a los madianitas. Después los israelitas le llevaron las cabezas de Oreb y Zeb a Gedeón, quien estaba junto al río Jordán. Jueces capítulo 8. Entonces la gente de Efraín le preguntó a Gedeón: ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste desde el principio cuando saliste a pelear con los madianitas? Y tuvieron una fuerte discusión con Gedeón, pero Gedeón les contestó: ¿qué he logrado yo comparado con lo que han hecho ustedes? ¿Acaso los racimos olvidados de la cosecha de Efraín no son mucho mejores que todos los cultivos de mi pequeño clan de Abiezer? Dios les dio a ustedes la victoria sobre Oreb y Zeb, los comandantes del ejército madianita. ¿Qué he logrado yo en comparación con eso? Cuando los hombres de Efraín oyeron la respuesta de Gedeón, se calmó su enojo.
Luego Gedeón cruzó el río Jordán con sus 300 hombres y aunque estaban agotados, continuaron persiguiendo al enemigo. Cuando llegaron a Sucot, Gedeón les pidió a los líderes de la ciudad: por favor, denles algo de comer a mis guerreros, están muy cansados. Estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, los reyes de Madián. Pero los líderes de Sucot le respondieron: primero captura a Seba y a Salmuna, y después alimentaremos a tu ejército. Entonces Gedeón les dijo: cuando el Señor me dé la victoria sobre Seba y Salmuna, volveré y les desgarraré la carne con espinos y zarzas del desierto. Desde allí Gedeón subió a Peniel y una vez más pidió alimentos, pero obtuvo la misma respuesta. Así que le dijo a la gente de Peniel: cuando vuelva victorioso, derribaré esta torre. Para entonces Seba y Salmuna se encontraban en Carcor con unos 15,000 guerreros, que era todo lo que quedaba de los ejércitos aliados del oriente, porque ya habían matado a 120,000. Entonces Gedeón rodeó por la ruta de las caravanas que está al oriente de Nova y Jogbea y tomó al ejército madianita por sorpresa. Así que Seba y Salmuna, los dos reyes madianitas, huyeron, pero Gedeón los persiguió y capturó a todos sus guerreros. Después Gedeón regresó de la batalla por el paso de Eres. Allí capturó a un joven de Sucot y le exigió que pusiera por escrito los nombres de los 77 líderes y ancianos de la ciudad. Luego regresó a Sucot y les dijo a los líderes: aquí están Seba y Salmuna. Cuando pasamos por aquí antes, ustedes se burlaron de mí diciendo: primero captura a Seba y a Salmuna y después alimentaremos a tu agotado ejército. Entonces Gedeón tomó a los ancianos de la ciudad y los castigó con espinas y zarzas del desierto para darles una lección. También derribó la torre de Peniel y mató a todos los hombres de la ciudad. Después les preguntó a Seba y a Salmuna: los hombres que ustedes mataron en Tabor, ¿cómo eran? Se parecían a ti, le contestaron. Todos tenían el aspecto de un hijo de rey. Eran mis hermanos, los hijos de mi propia madre, exclamó Gedeón. Tan cierto como que el Señor vive, les aseguro que no los mataría si ustedes no los hubieran matado a ellos. Volviéndose a Jeter, su hijo mayor, le dijo: mátalos. Pero Jeter no sacó la espada, porque era apenas un muchacho y tenía miedo. Entonces Seba y Salmuna le dijeron a Gedeón: sé hombre, mátanos tú mismo. Entonces Gedeón los mató a los dos y tomó los adornos reales que sus camellos llevaban en el cuello. Entonces los israelitas dijeron a Gedeón: gobiérnanos tú, y tu hijo y tu nieto serán nuestros gobernantes, porque nos has rescatado de Madián. Pero Gedeón respondió: yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. El Señor los gobernará. Sin embargo, tengo una petición que hacerles: que cada uno de ustedes me dé un arete del botín que recogieron de sus enemigos caídos. Como los enemigos eran ismaelitas, todos usaban aretes de oro. Con todo gusto, le contestaron. Así que extendieron un manto y cada uno de ellos echó un arete de oro que había recogido del botín. Todos los aretes de oro pesaron unos 19 kilos, sin contar los ornamentos reales, los pendientes, ni la ropa de púrpura usada por los reyes de Madián, ni las cadenas que sus camellos llevaban en el cuello. Entonces Gedeón hizo un efod sagrado con el oro y lo puso en Ofra, su pueblo natal. Pero pronto todos los israelitas se prostituyeron al rendir culto a ese efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Esa es la historia de cómo el pueblo de Israel derrotó a Madián, y este nunca se recuperó. Y hubo paz en la tierra durante el resto de la vida de Gedeón, unos 40 años más. Luego Gedeón, hijo de Joás, volvió a su casa. Le nacieron 70 hijos varones,
porque tuvo muchas esposas. Además, tuvo una concubina en Siquem que le dio un hijo a quien le llamó Abimelech. Gedeón murió muy anciano y fue enterrado en la tumba de su padre Joás en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer. En cuanto murió Gedeón, los israelitas se prostituyeron al rendir culto a las imágenes de Baal y al hacer a Baal Berit su dios. Se olvidaron del Señor su Dios, quien los había rescatado de todos los enemigos que los rodeaban. Tampoco mostraron lealtad alguna con la familia de Jerobaal, es decir, Gedeón, a pesar de todo el bien que él había hecho por Israel. Aleluya. Vemos dentro de estos dos capítulos lo que Dios hace a través del pueblo de Israel por medio de la vida de Gedeón. Este joven, este hombre que se para en la brecha y hace la diferencia, ¿verdad? Por su pueblo, en obediencia a aquel llamado que Dios le hace. Y vemos, ¿verdad?, que los madianitas estaban oprimiendo al pueblo de Israel en esta ocasión. En esta ocasión eran los madianitas. Pero vemos que el corazón de Israel estaba tan lejos que Dios quería asegurarse de que ellos reconocieran que Él era Dios, que Él era quien les iba a dar la victoria y no era que por el número en la fuerza en el número de la cantidad de guerreros que iban a ir a pelear en contra de los madianitas. Y vemos que de 32,000 hombres, Dios le reduce a Gedeón a tan solamente 300 hombres. Una cantidad mucho más mínima, casi el 1% de aquella cantidad de hombres de los cuales Gedeón podía haber dicho: voy a ir valientemente a la guerra con mis 32,000 guerreros. Pero vemos que Dios de la manera que solamente Dios suele hacer las cosas, de la manera que nosotros son inexplicables para nuestro razonamiento y nuestra lógica humana. Dios le dice a Gedeón que escoja de entre aquellos hombres, solamente 300 hombres quedan, ¿verdad? Después de que Dios le dice a Gedeón: envía a casa a aquellos que tengan temor, porque Dios no camina, Dios no se mueve en medio del temor, sino que en nuestra fe. Dice la palabra de Dios que solamente los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Aleluya. Entonces, tenemos que dejar a un lado nuestro temor y empezar a caminar en fe, en valentía, y decir: bueno, porque el que me llamó me va a respaldar. Aleluya. De la misma manera que Dios le dijo a Gedeón: yo soy el que te llamo. Y si Él es el que nos llama, entonces no tenemos que ir en miedo, no tenemos que caminar en temor. Y vemos después de eso que de una manera distinta, Dios le dice a Gedeón: bueno, de los que tomen el agua con las manos, esos van a ir. Y solamente 300 de ellos fueron los que tomaron el agua de esta forma. Y vemos que Dios habla a Gedeón a través de todo esto. Vemos que Dios estaba ciertamente con Gedeón y le alienta, le anima a Gedeón que vaya al campamento, que vaya a espiar al campamento madianita. Y es entonces cuando Gedeón escucha a uno de los soldados relatar un sueño que donde él entiende con la interpretación de que Dios les había dado la victoria. Donde vemos que sale corriendo de ahí Gedeón, regresa al campamento israelita y les dice: el Señor les ha dado la victoria, levántense. Y vemos de una manera distinta de que estos 300 hombres los dividen en 3 grupos, ¿verdad? De 100 en 100, donde solamente van armados con trompetas, con antorchas y con cántaros vacíos.
Y de noche ellos rodean este campamento enemigo y rompen los cántaros y hacen sonar sus trompetas y gritan por el Señor y por Gedeón. A una voz fuerte ellos empiezan a gritar por el Señor, reconociendo en primer lugar que por Dios ellos iban a obtener aquella victoria y por la autoridad, por la obediencia de Gedeón. Aleluya. Y vemos que de la manera que solamente Dios suele hacer las cosas. A Dios hace que aquel ejército madianita entre en pánico y se ataque entre sí. Y de esta manera dándole a Israel la victoria sobre ellos, sobre aquel grupo, sobre esta nación, sobre este pueblo que había sido cruel por 7 años, donde les estaba quitando a ellos la comida a través de todos estos 7 años, de la crueldad de ellos. Y estaban ellos debajo del dominio de ellos. En esta ocasión, aquel innumeroso número de madianitas con sus camellos, con su fuerza y su poder, Dios los derrota. Y no podía decir el pobre Israel, nosotros lo hicimos. Tenían ellos que reconocer que ciertamente esto había sido una obra de Dios. Porque solamente Dios hace algo como esto. Aleluya. Y vemos en el Jueces capítulo 8 aquella autoridad y aquella valentía de Gedeón, donde se va tras estos reyes madianitas, Seba y Salmuna, que salen huyendo a través de la guerra. En medio de la guerra salen ellos huyendo, pero Gedeón va tras ellos para ciertamente ponerle un final a esta guerra, final a estos enemigos del pueblo de Israel. Pero dentro del camino vemos que en su humanidad, obviamente, tanto el pueblo como Gedeón estaban agotados, como los guerreros de Gedeón. Estaban ellos agotados y Gedeón pide ayuda a 2 ciudades, a Sucot y a Peniel, pero ambas ciudades se burlan en la cara de él y le niegan las provisiones. Y vemos, ¿verdad?, de que una vez de que Gedeón captura finalmente a estos reyes y los mata, él se venga o cumple su palabra a Sucot y a Peniel, lo que él les había dicho, porque ellos no creyeron de que Gedeón, juntamente con sus guerreros, tan solamente 300 guerreros, iban a poder alcanzar y matar a estos 2 reyes, juntamente con sus ejércitos de ellos. Pero vemos la mano de Dios a través de todo esto, donde Dios cumple su palabra y le da la victoria a Gedeón. Y Gedeón muestra el poder y la autoridad que Israel tenía ahora con aquel respaldo de Dios, con aquella autoridad delegada de Dios, con que Dios les había dado la victoria a ellos, a estos pueblos enemigos, a estas naciones paganas. Gedeón muestra el poder de Dios a ellos también. Y después de todo esto que Dios hace a través de Gedeón y su obediencia, vemos que el pueblo de Israel le pide a Gedeón que reine sobre ellos, que se establezca sobre ellos, él, su hijo y su nieto. Pero Gedeón reconoce de que aquello no venía de él. Aquello que Dios había hecho no era por él, sino de que aquello había sido Dios obrando a favor del pueblo de Israel. Y él dice, no, yo no voy a reinar sobre ustedes. Dios va a ser el que va a gobernar sobre ustedes. Y vemos, ¿verdad? Dado la cultura
que rodeaba a Israel. Gedeón viene y fabrica de un efod, que aquello recordemos lo que hemos leído anteriormente en los otros libros, que un efod era una prenda sacerdotal, era parte de la vestimenta del sacerdote, y él hace un efod de oro. De todos aquellos pedazos de oro que le había dado a él el pueblo. Pero volviendo al hecho de que estos pueblos estaban entre el medio de Israel, lo que hemos hablado anteriormente, esto los saca a ellos constantemente de lo que Dios, las instrucciones que Dios les había dado ya a ellos y cómo ellos debían de vivir para agradarle a Él, para vivir en obediencia a su palabra, a sus instrucciones y poder vivir una vida en santidad. Y vemos aquí que Gedeón hace este efod para recordar al pueblo, ¿verdad? La santidad del Señor, o recordar al pueblo de que el Señor estaba entre medio de ellos, de una manera poder conectar nuevamente al pueblo a aquello sacerdotal, aquello que Dios había instituido en medio del pueblo. Pero desafortunadamente, dado a aquella cultura que rodeaba al pueblo, dado a que el pueblo estaba vivía con otras naciones, con otras personas, con otros pueblos, con otras culturas, ya que ellos no habían expulsado completamente a todas estas naciones tal como el Señor les había mandado. Vemos que esas culturas se mezclan dentro de la cultura israelita y empiezan ellos ahora no a adorar al Señor, a honrar a Dios, sino que empiezan a idolatrar aquel efod que Gedeón había hecho. Y donde una vez más empezamos a ver que el pueblo de Israel está haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Aún desafortunadamente de esto que el pueblo está haciendo, la misericordia de Dios permanece sobre Israel y les da paz por 40 años bajo el liderazgo de Gedeón, este hombre que decidió pararse en la brecha, escuchar la voz de Dios, obedecer a Dios, escuchar esa voz de Él y ser valiente, porque aquello no era fácil, ir a guerra en contra del enemigo de Israel, que no tan solamente era enemigo de Israel, sino de que los dominaban a ellos, estaba por encima de ellos, ellos estaban oprimiéndoles a ellos cruelmente. Aleluya. Así que una vez más vemos, ¿verdad?, a través del libro de Jueces esta historia recurrente. Ahora que Dios le ha dado al pueblo de Israel la tierra prometida. Y creo que leímos una y otra vez a través de las instrucciones que Dios le dio al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, de que no olvidaran sus mandatos. Pero una y otra vez estamos viendo aquí apenas en el capítulo 8, de los primeros 8 capítulos que hemos leído del libro de Jueces, vemos que constantemente el pueblo se aparta de Dios, pero en la misericordia de Dios, Él levanta personas para que levanten su nombre en alto. Aleluya. Muchas gracias por haberte conectado el día de hoy. Gracias por estar hasta este minuto. Espero que haya sido de bendición y de edificación para tu vida. Si estás viendo esto en YouTube, déjanos en los comentarios un hola por ahí. Déjanos saber de dónde nos estás escuchando. Cualquier comentario o pregunta que tengas, déjala escrita ahí en los comentarios. Y de igual forma quiero recordarte que este podcast está disponible en 3 plataformas: en Apple Podcasts, en YouTube y en Spotify. Así que lo puedes escuchar en cualquiera de esas 3 plataformas. Así que te espero el día de mañana y Dios te bendiga.